La dura historia de Stallone detrás del éxito, un padre violento, el chantaje de su hermana y la muerte de su hijo. Mirad todo el video, así no te perdés ningún detalle de esta gran historia. El actor, guionista y productor, ícono de películas de acción como Rocky y Rambo, con 78 años. Aunque su vida profesional fue un cúmulo de éxitos, en lo personal debió afrontar momentos difíciles. La falta de control sobre el dinero que genera su saga del boxeador, la relación con su hijo autista y el amor por sus mascotas. No soy guapo en el sentido clásico. Los ojos caen, la boca está torcida, los dientes no están derechos, la voz suena como la de un portador del féretro mafioso, pero de alguna manera todo funciona, dijo el actor, guionista, director y productor estadounidense hablando de sí mismo. Los fanáticos del cine de todo el mundo han estado acudiendo en masa para ver sus películas durante más de 40 años, lo que lo ha convertido en uno de los mayores atractivos de taquilla de Hollywood. Pero hay un lado B en su historia, el querido astro de Rocky es el fiel ejemplo de que el arte imita la vida. La suya real es todavía más dura que la de su personaje, y como el mismo boxeador, Sylvester Stallone supo sortear las tragedias que se le presentaron a lo largo de sus 78 años. Marcado al nacer. Sylvester Stallone nació el 6 de julio de 1946 en Hell S. Kitchen, un barrio de Nueva York. Hijo de la astróloga Jackie Laboffice y el esteticista y peluquero Frank Stallone, ambos inmigrantes. La expresión facial y la voz de Sly, como lo llaman, no reflejan dureza deliberada, sino que son consecuencia de un nacimiento difícil. Durante el parto, Stallone sufrió un accidente que dañó un nervio facial, dejando paralizada parte de su lengua y mentón. Además de este incidente, el actor enfrentó varios problemas de salud en sus primeros años, incluyendo raquitismo y acoso escolar. También mencionó que su padre era violento, lo que contribuyó a su comportamiento arriesgado. A los 12 años ya había sido expulsado de 13 escuelas y había sufrido 11 fracturas óseas. A los 15 años, después de que le dijeran que su cerebro estaba dormido, se interesó en el fisicoculturismo. El joven Stallone asistió al American College of Switzerland y a la Universidad de Miami, donde obtuvo una licenciatura. Además de actuar, también estaba interesado en ser reconocido como guionista. Inspirado por la pelea entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, sobre todo en este último, apodado el Sangrador de Bayonne, que soportó un durísimo castigo hasta que el árbitro detuvo el combate a 19 segundos del final. La contienda transcurrió en Cleveland en 1975. Y Stallone escribió un guión cinematográfico sobre un boxeador don nadie al que se le da la oportunidad de $1.000.000 para pelear por el título de peso pesado. Rocky en 1976 se convirtió en leyenda del cine, obtuvo 10 nominaciones al premio de la Academia. Ganó el premio a la mejor película de 1976 y desencadenó una de las series de películas de mayor éxito financiero de la historia. Me sorprende la gente que tarda 18 años en escribir algo. Ese es el tiempo que le tomó a ese tipo Gustave Flaubert escribir Madame Bovary, ¿y estuvo alguna vez en la lista de los más vendidos? No. Era un libro pésimo y resultó en una película pésima, explicó Sly al New York Times cómo escribió el guión de Rocky en 3 días. Luego le llegaron ofertas de varios estudios ansiosos por asegurar a la nueva estrella más popular de Hollywood. Pero luego de que la tercera entrega de Rocky superara con creces a la primera en recaudación de la taquilla, Stallone retiró a su boxeador durante un par de años cuando otra serie estaba a punto de comenzar para el convocante actor, Rambo. Creación del escritor canadiense David Morrell, su novela fue adaptada a la pantalla con Stallone en el papel principal en Rambo, Primera Sangre en 1982. Película que fue un éxito que polarizó al público debido a sus comentarios sobre la guerra de Vietnam. Rambo fue una gran fuente de ingresos para Stallone y lo consolidó como una de las principales estrellas masculinas de la década de 1980, aprovechando una ola de asombrosa popularidad. Aunque 6 años antes de hacer Rocky,
Stallone estaba sin un centavo, durmiendo en la estación de autobuses y luchando para abrirse paso como actor mientras trabajaba en diversos empleos. En 1970, protagonizó Party at Kitty and Todd, una película erótica aunque según él, para los estándares actuales sería clasificada solo como PG, es decir, de supervisión parental. Era eso o robarle a alguien, porque estaba en el límite. En lugar de hacer algo desesperado, acepté un trabajo de 2 días por $200 y salí adelante, comentó. Según Stallone, la película nunca llegó a estrenarse. Sin embargo, después del éxito de Rocky, le ofrecieron comprar los derechos por $100,000, pero él se negó, declarando, ni siquiera los compraría por $2. Mi abogado les aconsejó que se mantuvieran alejados de mí. Rocky a terapia intensiva. Durante la filmación de Rocky IV, Dolph Lundgren casi lo dejó noqueado de verdad. En el Festival de Cine de Cannes, Stallone reveló a la prensa que el maestro sueco de karate convertido en estrella de acción era demasiado perfecto, lo cual hizo que lo despreciara desde el principio. Aunque esta dinámica funcionó bien para la película, donde sus personajes debían odiarse, creó un ambiente tenso en el set. La situación llegó a tal punto que Sly desafió a Lundgren a golpearlo de verdad e intentar tumbarlo. Lundgren tomó sus palabras muy en serio y le propinó un golpe tan potente que casi lo mata, mandándolo directo al hospital. Stallone recordó, lo siguiente que recuerdo es que estaba en un avión camino a la sala de emergencias. En serio, estuve en cuidados intensivos durante 4 días. Fue trasladado en avión al Hospital St. John, de Los Ángeles, donde le diagnosticaron un hematoma cardíaco. A pesar del incidente casi fatal, Dolph Lundgren y Sylvester Stallone mantuvieron una relación cercana, como dijo el sueco al New York Post, me sorprendió lo bien que Sly podía pelear. Yo peleé de verdad y tuve que aprender a simular. Él estaba totalmente comprometido con su papel. La tragedia con sus hijos. Desde el diagnóstico de autismo de su hijo Sergio, Stallone y su entonces esposa Saya han enfrentado grandes desafíos. Aunque ambos trataban por separado las dificultades del niño, Saya asumió la mayor parte de la responsabilidad mientras Stallone continuaba trabajando. Para el actor, la situación fue desgarradora debido a la dificultad para conectarse con su hijo. El protagonista de Rocky compartió su experiencia, no hay una conexión real de padre e hijo allí. Tengo que ser su compañero de juegos. Con un niño así, tienes que dejar de lado tu ego. No puedes forzarlo a entrar en tu mundo. Más bien, te unes a él en lo que sea que esté haciendo. También reconoció que sentía un vínculo más fuerte con su hijo mayor, Sage, en parte porque era más capaz de establecer una conexión estrecha con él. Pero justamente ese hijo con quien Stallone mantenía una estrecha relación, falleció a los 36 años en julio de 2012. Sage murió producto de un ataque al corazón, ocasionado, según reveló la autopsia, por una arteriosclerosis, una condición cardíaca en la cual el colesterol y las grasas bloquean las arterias, restringiendo el flujo sanguíneo y provocando un ataque al corazón mortal. Además de enfrentar la trágica pérdida de su hijo, Stallone tuvo que lidiar con la especulación mediática infundada de que Sage había estado bajo el efecto de drogas al momento de su muerte. Esta ha sido la historia de Stallone. Si te gustó y hay apoyo al canal, prometo hacer una segunda parte, con más detalles de la vida de Stallone. Te espero en el próximo video.